Bueno, ¿cuál viene a ser desde su punto de vista el origen de estos grupos violentos, los bandoleros, las autodefensas y los paramilitares? ¿Cuál es el origen? Pues el origen de todo eso es la violencia del Estado, la violencia oficial. Es decir, los bandoleros, ¿qué puede usted llamar bandoleros? Históricamente el bandolerismo de los años, finales de los años 50 y 60, les repito, son fundamentalmente antiguos guerrilleros liberales, que sus jefes políticos, el señor Carlos Lleras Restrepo, el señor Plinio Mendoza Neira, y una serie de jefes que estaban en las ciudades o que estaban en el exilio, pues los asusaron, los financiaron en gran medida durante mucho tiempo. Y posteriormente los dejaron colgados de la brocha. Los planes de rehabilitación no les cumplieron e intentaron utilizar a esos ex guerrilleros liberales contra la guerrilla revolucionaria, incluida guerrillas liberales que no se entregaron y que no se sometieron, y las guerrillas comunistas que habían surgido también en la misma época de la violencia. Primero contra los gobiernos terroristas de Ospina Pérez y de Laureano Gómez, estoy hablándole de 1946 a 1950, y de 1950 hasta 1953, cuando el ejército le da un golpe de Estado al gobierno de Laureano Gómez. Entonces, en ese periodo surgieron movimientos guerrilleros de distinta índole ideológica, liberales, muchos de ellos antiguos guerrilleros, antiguos liberales gaitanistas enguerrillerados después del crimen, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, después de la caída de la dictadura en 1957, pues varios de estos grupos se integran a la vida civil, varios de los líderes guerrilleros liberales son asesinados. El caso de Guadalupe Salcedo es un caso verdaderamente dramático, muy serio, porque se desmoviliza, entrega las armas, se incorpora a la vida civil y lo matan acá en Bogotá, después de que había aceptado, digamos, integrarse a la vida civil. Y eso pasó con otros antiguos jefes liberales. Otros jefes liberales de las guerrillas los trataron de utilizar en una confrontación contra las guerrillas comunistas. Y varios de esos se convirtieron posteriormente en bandoleros que se dedicaron a robar, a extorsionar, y se descompusieron, digamos, como antiguos guerrilleros, y se dedicaron al bandolerismo. Muchos de ellos fueron perseguidos por el propio gobierno y también murieron en esa cosa. El caso de Desquite, el caso de Sangre Negra, el caso del propio Mariachi, después de que habían sido utilizados, entonces los mataron. Entonces, hablar del bandolerismo, digamos, hay necesidad de tener eso en cuenta. Hay otros fenómenos de bandolerismo en otras épocas históricas en Colombia, pero naturalmente yo no veo que hoy en día exista, digamos, propiamente desde el punto de vista social, como una categoría específica, algo a lo que usted pueda llamar bandolerismo hoy, digamos, como fenómeno social. Hay otros fenómenos, digamos, de delincuencia que tienen características también sociopolíticas y que naturalmente... Usted no me ha preguntado para nada sobre el movimiento guerrillero. Sí, no, yo quisiera hacerle unas preguntas antes de retomar el tema, ¿sí? Porque pues no es mi interés en este instante pues la cuestión guerrillera, sino como retomar unos aspectos comparativos, y pues me interesa su idea acerca de cómo ha evolucionado la élite colombiana y cuáles son los aspectos positivos y negativos que le ve a esta élite
de Colombia. Es muy difícil, digamos, habría que precisar qué entiende usted por élite. Sí. Porque, digamos, las clases que dominan, que manejan el capital, que controlan y monopolizan la tierra en Colombia, que es un grupo relativamente pequeño, somos 47 millones de colombianos, pero ellos son una minoría que no pasará de 500.000 o máximo 1,5 millones de personas que pudieran, digamos, exhibir ese privilegio de tener acumulado capital y de tener monopolio sobre grandes extensiones de tierra, no pasan de 1 millón de personas. Es decir, y hablando pues en términos muy laxos, esos sectores, sin embargo, son los que manejan el poder. ¿Y cuáles son los aspectos positivos que le ve a ese sector? ¿Y cuáles serían los elementos negativos? Mire, ahí incluso no hay una absoluta homogeneidad en eso que usted llama élite. Hay quienes piensan de una manera, quienes piensan de otra. Hay quienes están muy vinculados, por ejemplo, en este momento, a mantener la guerra interior en el país, a defender la idea de que los problemas sociales, las contradicciones sociales se pueden resolver a tiros, a bala, y mediante la violencia, desde el poder, desde el Estado, y utilizando la fuerza pública como un instrumento de su propia dominación. Y hay otros sectores que hoy en día piensan que tal vez hay que encontrar otras vías, y por eso están dialogando con la guerrilla hoy en día, que son los sectores, pues, digamos, que están en este momento al mando del gobierno, representados un poco por el señor Santos y por el sector de la oligarquía, que se diferencia, por ejemplo, de la posición de otro sector de la oligarquía, que es el señor Uribe, y que se diferencia también de alguna manera de la posición de altos mandos militares que también tienen muchos intereses alrededor de la guerra, alrededor del mantenimiento de la guerra. Entonces, digamos que esas élites han ido evolucionando, y pienso que la evolución, digamos, positiva es el hecho de que hoy puede hablarse de que hay un sector mucho más convencido o persuadido de que se necesita una solución política de la guerra para llegar a una forma de paz, de entendimiento, de reconciliación en el país, y no mantener la vieja postura de azuzar la guerra y de poner a los campesinos y a los hijos de los campesinos a matarse entre ellos. Creo que en ese sentido, digamos, podría hablarse de que hay algo, digamos, positivo en medio de esta circunstancia. Esa élite es una élite que permanece en el tiempo, o es una élite que explota en un determinado momento y desaparece. Si es el caso de que esa élite haya permanecido en el tiempo, podemos hablar de unas familias o unos personajes que hayan estado en la década del 50 y que aún persistan. Sin duda, es decir, en Colombia la oligarquía tiene unas características que la asemejan bastante al viejo concepto de castas, y por lo tanto mantienen, digamos, a lo largo de generaciones una especie de aristocracia del poder y de control, digamos, de los instrumentos de poder. Por eso usted ve que, por ejemplo, el vicepresidente Vargas Lleras, pues, es el nieto de Carlos Lleras Restrepo, que fue presidente de la República, y digamos, de ese grupo familiar de los Lleras que ha tenido, digamos, mucha figuración y que ha tenido mucho manejo y mucha responsabilidad en todas las políticas del Estado. O sea, se prolonga el mismo caso de Pastrana y su hijo Andrés Pastrana Borrero y su hijo Pastrana Arango. Y si usted ausculta y encuentra que hay pocos cambios y que hay mucha endogamia, diríamos los antropólogos, dentro de esas élites
colombianas para el manejo del poder y para la transmisión, digamos, de las influencias y hoy en día de las palancas de la corrupción, por ejemplo, del enriquecimiento y de la acumulación de capital desde el control del poder. Entonces en eso hay una continuidad muy fuerte que no ha cambiado a lo largo de por lo menos el último medio siglo. ¿Hay una persistencia también en el ejército en ese tipo de agrupaciones? Algo. De todas maneras, ha habido, digamos, también una cierta caracterización como estamental de familias vinculadas a la fuerza militar y que se han mantenido y que los hijos y los nietos se han ido consolidando en este estamento burocrático y militar del Estado que es el ejército, que es la Policía Nacional, que es una policía militarizada, a diferencia de las policías del mundo, digamos. La policía colombiana es una policía militarizada y por lo tanto tiene sus jerarquías dentro del mismo orden que lo tiene el ejército, que lo tiene la armada, que lo tiene la nación. De manera que en ese sentido no, digamos, se mantiene también una cierta permanencia, digamos, de apellidos, si se quiere, y una cierta endogamia de relaciones y de funciones y de privilegios dentro de la fuerza militar. Vemos que pueden haber relaciones entre esa élite de diferente, digamos, dentro del ejército mismo, dentro de los partidos políticos. Pero es posible que hayan habido relaciones también de la élite con las autodefensas, con los paramilitares y con los bandoleros. Obviamente, particularmente en la última etapa, porque en la última etapa, digamos, estoy hablando, digamos, de este siglo, hay una relación muy estrecha entre no solamente sectores de la élite colombiana, digamos, de lo que llamaba Gaitán la oligarquía colombiana, con el paramilitarismo. Varias investigaciones sobre el paramilitarismo han mostrado que no son los paramilitares los que han buscado a los políticos, sino que han sido los políticos los que han ido a buscar a los paramilitares para ponerlos a su servicio, para ponerle a su servicio las redes de poder y las posibilidades de influencia que pueden tener. Pero además hay algo: el paramilitarismo en Colombia es realmente parte de una táctica de guerra contrainsurgente, de guerra anticomunista, digamos, que introdujo en Colombia particularmente Estados Unidos, el Comando Sur de los Estados Unidos, y en general la política de contrainsurgencia de Estados Unidos, de contención anticomunista, como ellos mismos llamaron, la que inspiró el desarrollo de este tipo de aparatos paramilitares. Entonces los paramilitares, y eso lo alegaba el señor Carlos Castaño, a nosotros nos organizaron, a nosotros nos pusieron en eso y nos dieron apoyo a través de políticas del ejército y de estructuras del ejército, es decir, del Estado colombiano. El paramilitarismo es una creación del Estado colombiano bajo la apariencia de un cuerpo de civiles que se organizan supuestamente contra el terrorismo y contra la guerrilla, realmente incorporar a sectores de la población civil en una guerra civil interior, que es lo que ha existido en Colombia. De manera que ese vínculo estructural de las élites con el paramilitarismo y el Estado con el paramilitarismo es parte de los grandes problemas que tiene al país en esta situación de la guerra. Ahora usted dice paramilitares y autodefensa. Bueno, un sector del paramilitarismo se denominó autodefensa, pero no eran autodefensa, eran aparatos de escuadrones de la muerte, han sido escuadrones de la muerte, organizados y entrenados también por estructuras del Estado colombiano, particularmente del ejército. De manera que no hay una división tajante en eso, ha sido más vale una táctica
de presentarse como autodefensas, cuando en realidad son aparatos ofensivos, que además no combaten con la guerrilla, sino que están destinados principalmente a actuar criminalmente contra civiles, dirigentes sindicales, dirigentes de izquierda, contra dirigentes de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, de la CUT. Bueno, eso ha sido fundamentalmente la labor del paramilitarismo. Es decir, ahí hay un problema muy serio, digamos, de concepción de la llamada guerra contrainsurgente, que es uno de los factores más graves de la violencia en el país en este momento. Eso implica que la élite ha mirado en el país un conflicto y de alguna manera lo ha enfrentado de una u otra forma. ¿Cómo ha enfrentado o cómo inició desde los años 50 esa élite a enfrentar el conflicto? Pero es que no enfrenta el conflicto, es que lo crea. Es decir, esa es la situación. Aquí ha habido toda una persecución política contra una serie de sectores de la sociedad colombiana, ¿no es cierto? En la época de la violencia entre liberales y conservadores, fundamentalmente contra la izquierda liberal, contra los gaitanistas, que fueron exterminados también en su momento, y contra los comunistas. Entonces, ¿en razón de qué? Pues en razón de los acuerdos que Colombia suscribe con Estados Unidos en el marco de la llamada política interamericana y de la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos, y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar que sigue vigente, que era parte de esta doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que considera que existe un enemigo interno y que ese enemigo interno es el comunismo. Y en aquella época, en los años 50, naturalmente, como se daba la confrontación entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, entonces ese enemigo interno se suponía que era el que representaba en cada país, según esa doctrina, al comunismo soviético. Y entonces por eso había que combatir a ese enemigo interno. Esa era la lógica de Estados Unidos, la llamada doctrina Truman, la doctrina de la seguridad nacional, que sigue vigente. Hoy en día se han inventado otros nombres, ya como no existe la Unión Soviética, entonces ya se inventan otras cosas, el terrorismo, el castrochavismo. Dicen que los de izquierda somos castrochavistas, ¿no es cierto? Así dice Álvaro Uribe, y así dicen los mandos militares también, ¿no es cierto? O sea, siempre hay algún enemigo, digamos, al cual se autoriza que se le puede asesinar y exterminar. Y eso es una de las razones de la guerra interior en Colombia. Y eso es una de las cosas que tiene que terminar, lo que nosotros hemos llamado, digamos, el orden contrainsurgente, el orden anticomunista, el orden, digamos, que no admite la posibilidad de la inconformidad, sino que implica, digamos, la autorización del arrasamiento y del exterminio, del genocidio, y esa es una de las causas centrales de esta guerra que se ha prolongado tanto tiempo. Las autodefensas paramilitares, que es distinta de las autodefensas que existieron en los años 40 y 50, que eran realmente de campesinos